y la zona cercana a la Basílica de Guadalupe. Eso es lo que está ocurriendo en este momento ahí en la Gustavo Amadero. Esta semana se dio a conocer un dato bien importante que tiene que ver con el COVID-19 y las consecuencias. 3 años, del primer caso de COVID-19 en el país. 3 años han pasado. Mucho dolor, sí, mucho dolor, pérdida de gente muy cercana, enfermedad que nos dolió muchísimo y que puso en evidencia mucho de lo que hace falta en el sistema de salud pública y también privada en este país y en el mundo, porque a todos por igual nos sorprendió la enfermedad por lo que no conocíamos de la misma. Ya la ciencia y todo lo que está alrededor de la misma, pues trajo, sí, las vacunas y lo que hoy conocemos del COVID-19. Pero ¿qué viene o qué está sucediendo ya después de el golpe duro que sufrió la sociedad? La perspectiva de vida se redujo. ¿Cuánto se redujo? ¿Qué pasa con México? ¿De qué tamaño es la consecuencia? Esta semana platicamos con Raúl Rojas. Él es matemático de la Universidad Libre de Berlín y él destaca a través de su análisis y de la manera en la cual establece en gráficas y en corridas actuariales lo que sucede con el impacto del COVID-19 para nosotros como mexicanos, la reducción de nuestra vida en el promedio de un niño que nace ahorita, cuánta perspectiva o qué perspectiva de vida tendría. Aquí tenemos parte de la charla. Bueno, lo que sucede es que los cálculos que se hicieron en 2020 y 2021 fue a raíz de la gran mortalidad, del gran exceso de mortalidad que hubo en esos años. Entonces, se calculó en esos 2 años, 2021, que las personas en general no alcanzaban los 75 años de esperanza de vida, sino 72, casi 3 años menos. Pero ahora ya el virus ha variado, ya la cepa Omicron es un poco menos letal que las anteriores, y entonces la esperanza de vida al nacer siempre es de aquí hacia el futuro, siempre hay que calcular de aquí hacia el futuro, no de aquí a lo que pasó en los últimos 2 años. Entonces, utilizando los datos de mortalidad de 4 países, de Estados Unidos, de Canadá, de Dinamarca y de Alemania, se ve que están convergiendo a una mortalidad de alrededor de 480 personas que mueren al año por cada millón de habitantes. Entonces hay que multiplicar por los millones de habitantes y considerar los años de vida perdidos. Y haciendo ese cálculo para México, utilizando esa cifra que me parece muy segura, a lo que se lleva es que de aquí en adelante, si no cambia el COVID, la pérdida de esperanza de vida al nacer es de 9 meses para todos los mexicanos. Cuando yo nací, ¿cuánto era mi esperanza de vida? Bueno, la esperanza de vida ha ido creciendo en México continuamente, ¿no? Desde principios del siglo pasado. Antes la esperanza de vida eran 50, 60 años, en los No, hombre, 50, 60. Sí, bien pero esa es la jóvenes. esperanza de vida. Sí, A esa hora lo que se sucede es que empieza a vivir, doctor. sí, pero es que esa es la esperanza de vida al nacer. O sea, realmente Ah, lo que hay que considerar aquí es que antes morían muchos niños por enfermedades que ahora son tratables o por enfermedades para ujú. las cuales no había vacunas. Entonces, la gran mortalidad infantil hacía descender mucho la esperanza de vida al nacer. No es lo Ok. mismo la esperanza de vida al nacer que la esperanza de vida de alguien, por ejemplo, que ahora tiene 50 años, posiblemente su esperanza de vida sea de 80 años, porque ya llegó hasta los 50 y puede llegar hasta los 80, pero al nacer Ay, siempre es lo que se calcula y la esperanza de vida al nacer en México es de 75 años, con el COVID, que afecta sobre ujú. todo a la gente a partir de los 65 años, la esperanza de vida bajó esos 9 meses que yo mencionaba. Ahora hay que decir una cosa que es muy importante. El COVID ya es casi tan letal como la influenza, o sea, tiene la misma letalidad que la influenza, pero el COVID es más contagioso, es 4 o 5 veces más contagioso que la influenza, entonces por eso hay más casos de COVID y por eso hay se ha calculado para Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 4 veces más mortalidad por COVID que la que hay por la influenza. Entonces el mundo moderno, el mundo actual, el mundo que tenemos ahora En el para hacia adelante 2023. en el 2023 y los años que vienen, es Ujú. un mundo en donde podemos pensar que la influenza se hizo 4 veces más complicado, 4 veces más aguda. Así es como lo podemos pensar.
O sea, no hemos regresado a la situación de 2019, pero ya claro que no es la situación de 2020 o 2021. Me queda claro, doctor, que todavía falta mucho para saber pues las consecuencias que va a tener la pandemia del COVID-19. Seguramente ustedes ya están utilizando modelos matemáticos, estadísticas y todo. ¿Cuándo podremos ver o en qué momento podremos ver el impacto que va a tener el COVID ya en la sociedad mundial? ¿A partir de qué momento, doctor? Pues es algo que va a tardar un poco de tiempo porque lo que no se sabe, y eso es realmente algo que está afectando a mucha gente, es cuáles son los efectos a largo plazo. Hubo gente que resultó muy afectada, que tuvo muchos síntomas por el COVID, pero sobrevivió, pero quedaron, digamos, dañados de algún órgano, tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas de los pulmones, tienen también problemas neurológicos. Entonces, esa gente se le va a tener que estar dando tratamiento médico durante los próximos años y yo creo que hasta dentro de 10 años más o menos vamos a poder hacer un cálculo estadístico y ver qué fue lo que pasó, si aumentaron, por ejemplo, las muertes por diabetes o las muertes por ataques al corazón o por problemas neurológicos debidos al COVID. O sea, habría que explicar el incremento por el efecto del COVID. Así que es una situación un poco extraña porque por un lado estamos regresando a la normalidad, como se dice, a la nueva normalidad, pero por otro lado no podemos confiarnos porque el virus todavía puede mutar, puede hacerse más letal en los próximos meses y aunque no se haga más letal, aunque siga bajando de letalidad, todavía no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo para las personas que estuvieron muy afectadas o graves por el COVID. Oiga, doctor, y platicando sobre, me imagino que cada país, cada región es afectada de distinta manera por la COVID-19. Estamos platicando con el doctor Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de Berlín. Para México son 9 meses, pero quizá para otra región del mundo, para otro país, ¿es más el impacto que ha tenido el COVID-19 en su expectativa de vida? Bueno, el caso de México es uno de los en donde más se ha perdido esperanza de vida. Yo hice el mismo cálculo para Alemania. En Alemania la pérdida de esperanza de vida es de un mes y es de un mes solamente porque la mayor parte de la gente que ha muerto en Alemania son gente que tiene un promedio de edad de 80 años. En México los decesos por COVID, el promedio de edad era como de 65 años, o sea, mucho más jóvenes. Esa gente más joven que murió, pues pierde más años de vida que todavía le hubieran quedado y por eso la pérdida de esperanza de vida es diferente para los diferentes países. En Europa en general, en Alemania, en Dinamarca, en Inglaterra, etcétera, el cálculo indica que la pérdida es como de un mes. En México es como de 9 meses. Es incluso mayor que la pérdida de esperanza de vida en Brasil. Así que México es uno de los punteros en esa área, por lo menos en América Latina. Es que quizá no lo valoremos, bueno, al menos yo no lo valoro cuando escucho meses y dejo de escuchar años, pero ya viendo y comparándonos con otros países, cuando se trata de 9 meses a un mes, pues sí existe una diferencia importante, doctor. Sí, claro, sobre todo por lo que mencionaba, porque en esos países que tienen un sistema de salud más avanzado, pues la gente más joven recibe atención médica un poco más rápido, un poco más decisiva, y entonces por eso mencionaba yo que el promedio de edad de muertes en Europa en general es como de 80 años para el COVID, y en México es de 65 años, entonces esos son 15 años de diferencia que sí hacen, ya en el cálculo matemático de la esperanza de vida, sí hacen una gran diferencia. Ahora, esta pérdida de 9 meses de esperanza de vida es como decía yo, al nacer, ese Ujú. cálculo hay que hacerlo para los niños, por ejemplo, que nacen en este momento, esa sería su esperanza de vida. Pero para cada edad que ya uno tiene, para la gente que tiene 50 años, para la gente que tiene 60, 70, 80, habría que hacer un cálculo particular y ya la pérdida de esperanza de vida es distinta para esas edades y seguramente que es menor que 9 meses. Para la gente, por ejemplo, que está escuchando Qué esta interesante. transmisión, no es de 9 meses, sino podría ser de 2, 3. Y claro que además es un cálculo estadístico. Ajá. Eso no quiere decir que a todo el mundo lo va a afectar,
pero a los que les afecte, pues los va a afectar, y al promediar sobre toda la población es que se llega a esa pérdida de esperanza de vida promediada para toda la población. Pues sin duda muy relevante lo que nos comentó el doctor Raúl Rojas. Y bueno, pues de ese tamaño es el impacto que ha tenido el COVID-19 y como también lo comenta en parte de la charla, todavía falta mucho para entender el tamaño de o la profundidad del COVID-19 para la sociedad en el mundo, ¿eh? Y bueno, pues la mexicana no puede estar excluida de ello. Vamos a la pausa comercial, las 9:12, regresamos.